Los jigs son señuelos muy utilizados para la pesca de lobina, e incluso hay una frase muy escuchada que dice que jigs es igual a lobinas grandes. Simplemente a las golonas les encanta. Además, son señuelos muy versátiles, los podemos utilizar prácticamente en cualquier condición o cuerpo de agua, para lugares con agua turbia, cristalina, entre palos, entre plantas, entre vegetación, prácticamente en cualquier sitio. Pero, ¿los están usando bien? Sin duda es de mis señuelos favoritos. Siempre, 100% de las veces, llevo uno amarrado. Y a lo largo de mi experiencia he identificado muchos errores que comete la gente o que incluso me han pasado a mí. Así que este es el tema del día de hoy. Aquí te lo cuento para que no te pase a ti. Y bueno, vamos a eso porque yo sé que vas por tips. Son 6 tips o errores que les voy a platicar. Ninguno viene en un orden en concreto, ninguno es más importante que el otro. Simplemente así se los voy a ir contando. Un error muy frecuente que hacemos con el jig es que no dejamos que haga un trabajo de contacto. El jig es un señuelo que se trabaja entre la cobertura. Tiene aquí una barba que nos evita que se nos atore con las plantas, con las piedras, con los palos. Y esta cobertura que mencionamos es justamente donde va a estar la lobina. Si no dejamos que llegue a esos sitios, jamás la vamos a sacar de ahí. No vamos a tener ningún pique. Entonces, un error que he visto muy frecuentemente y sobre todo pescando offshore en lugares profundos es que al momento de lanzar, en cuanto toca el agua, clic, quitamos el freno, bueno, más bien ponemos el freno y no dejamos que siga hundiendo el señuelo de forma vertical. Tenemos nuestra línea más tensa, entonces va a ir viniendo hacia nosotros. Algo que con lo que nos podemos dar cuenta de que sigue bajando es que uno o nuestro carrete está saliendo línea, o que nuestra línea está tensa en la parte superior. Al momento en el que toca fondo, deja de correr acá abajo y nuestra línea se va a hacer como una parábola, se va a colgar, se va a hacer como más floja o se va a hacer más chinita dependiendo si tiene memoria. Es muy importante que dejemos que llegue hasta estos sitios, como comentamos, pues para sacar la lobina. De igual manera, cada vez que vamos trabajando nuestro señuelo, hay que asegurarnos de que siempre vaya en el fondo, vaya pegando en esos palos, vaya rozando esas plantas. Es muy importante que lo estemos trabajando de esta forma. Al principio sí vamos a tener que estar prestando mucha atención, estar conscientes de nuestra caña, pero poco a poco y conforme vayamos practicando, vamos a ir adquiriendo esa memoria muscular y ya lo vamos a ir haciendo de forma inconsciente. Ya vamos a estar platicando y sin darnos cuenta vamos a ir haciendo todo esto que ya les fui mencionando. Algo que también pasa frecuentemente es que no elegimos adecuadamente nuestro señuelo. Existen muchísimos tipos de cabezales de jigs, pero a grandes rasgos tenemos 3 principales que se subdividen después ya en unos más particulares. Tenemos el fútbol jig, que como su nombre lo dice, tiene una cabeza de fútbol americano, es circular, ovalado, como lo quieran decir. Tenemos el flipping jig, que tiene una cabeza un poco más puntiaguda, como de flecha, más alargada, más fina, digámoslo así. Y tenemos el casting jig, que es como si fuera un híbrido de entre los dos que mencionamos. Es una cabeza que es como que un poco ovalada como un fútbol, pero no tan ovalada, pero tampoco tan puntiaguda, tan flecha como un flipping. Es como el híbrido entre estos dos. ¿Por qué existen tantos jigs? La verdad es que con cualquiera de estos 3 podremos pescar todas las situaciones posibles, pero cada uno de estos nos van a dar algunas diferencias que nos van a servir para poder pescar tanto mejor en la cobertura, que nos saturemos menos, como también poderles sacar máximo provecho y pescarlos o darles una mayor acción posible. Número 1, el fútbol jig nos va a servir y es el de excelencia como para el arrastre, lugares profundos y con mucha piedra. El por qué, su cabeza de esta forma nos va a permitir que siempre se permanezca erguido, siempre como con una vista hacia arriba. Déjenme les pongo aquí un cangrejo para que se pueda ver. Entonces siempre se va a mantener de manera así, acostada como debe estar, como si fuera un cangrejo atacando. Imaginen que aquí está el agua, sus patitas van a estar flotando, van a estar hacia arriba como si fuera un langostino que está en posición de defensa. Aunque lo estemos trabajando de un lado para otro, su cabeza nos va a ayudar a que se balancee y siempre se mantenga en posición adecuada. Además, también nos va a evitar que nos atoremos entre las piedras. Su cabeza es muy buena para, por ejemplo, si estamos pescando entre las grietas, va a ir pues evadiéndolas propiamente. O si estamos con una piedra, va a pegar y la vamos a poder rodear adecuadamente. Y además también esto nos va a dar muchísima más sensibilidad con el fondo. Es como lo que nos destaca el fútbol jig. ¿Qué pasa si aventamos este jig entre las plantas, entre la vegetación? Pues su cabeza, al ser horizontal y tener aquí como un poco más de tope, digámoslo así, se va a atorar más fácilmente entre las plantas, se van a enredar y al estarlo trabajando pues va a parecer un monstruo, va a estar ahí enredado de algas, de plantas, y pues esto no es beneficioso, ¿no? Es terrible pescarlo entre las plantas. El flipping jig, como su nombre lo dice, pues va a ser excelente para el flipping, para meterlo entre la cobertura, díganse
palos sobre todo y plantas. Esto es de lujo para estas situaciones. Su cabeza puntiaguda nos va a permitir que vaya atravesando toda esta cobertura sin tener ningún punto en el que se pueda atorar. Va como abriendo toda la cobertura. A diferencia del fútbol y que se atoraba muy fácilmente, este es ideal para toda esa parte de plantas, algas, etcétera. Pero por el contrario, si lo metemos al fondo entre las piedras, pues su cabeza, hagan de cuenta que es una flecha que se va a ir directo a atorarse entre las piedras. En esas grietas pequeñas se va a ir y va a encajar perfectamente y se va a atorar, ya no lo vamos a poder sacar. Además también si lo queremos mantener en el fondo, por ejemplo arrastrado, este no se va a mantener de forma derecha, va a tender a caerse hacia los lados. No es como el fútbol jig, va a caer, lo vamos a estar trabajando y se puede ir para un lado, para el otro, no se va a mantener derecho hacia arriba, se va a ir más hacia los lados, va a rodar más. Y el casting jig, ¿para qué lo vamos a utilizar? Pues digamos que es, como mencionamos hace ratito, un híbrido de entre los dos. Es como el todoterreno, lo podemos utilizar un poco para las plantas, a lo mejor se puede aturar un poco, no tanto, lo podemos trabajar entre las piedras, puede que se atore, no tanto, digamos que es como un poco de las propiedades de los dos jigs. Si nada más nos podemos dar el lujo de tener uno, pues sería el casting jig. Si podemos, pues mejor de preferencia tener uno de cada uno. El error número 3 es que hacen una presentación inadecuada o hacen tiros ineficientes con el jig. Nosotros tenemos que hacer la presentación lo más natural posible, pues para que tengamos piques, ¿no? Digámoslo y pongamos por ejemplo este árbol aquí de naranjas. Si nosotros imaginamos que todo esto está hundido, no se ve para nada esto, estamos pescando offshore con nuestro sonar y queremos tirarle a este árbol, pues no vamos a dejarlo caer exactamente en el árbol. Eso es incorrecto. ¿Cuándo han visto ustedes que un langostino caiga de arriba hacia abajo? La lobina se le va a hacer rarísimo o algunas veces les vamos a asustar y van a huir. Una que otra vez sí va a caer, la lobina lo va a ver y se lo va a comer antes de que caiga, pero no va a ser en la mayoría de las veces. La gran mayoría se van a asustar. Entonces nosotros tenemos que lanzar más lejos, digámoslo, tirarle hasta acá e irlo arrastrando poco a poco para irlo pasando, atravesando el spot que nosotros queremos pescar. Lanzar más lejos y traerlo arrastrado hacia el lugar de interés para que sea pues una presentación más natural, como si fuera caminando hacia ese lugar, lo ve la lobina y se lo come. Esto cambia por completo en lugares con cobertura con el flipping jig. Nuestro lugar de interés va a ser lanzarlo al lugar más sabroso, porque ahí donde lo van a comer va a ser en la caída, ahí sí no hay de otra. Pero si estamos desperdiciando nuestros tiros, estamos lanzando largo, lo estamos caminando, pues no va a ser eficiente. Entonces tenemos que nosotros seleccionar nuestro spot el más jugoso posible, lanzarlo directamente ahí, flipearlo lo más suave que podemos. Si cae, hace un chapuzón, se va a asustar el pescado. Hay que dejarlo caer lo más sutilmente en el agua, que haga el menos desastre posible para que sea más natural, como si fuera algo que va bajando en el agua. O alguna pista para reconocer un spot jugoso al que flipearle, por ejemplo, pueden ser cambios en el patrón de esa vegetación, digamos la combinación entre un lirio con un tule o un tule que sale un poquito más de la orilla, algo que cambie un poco el entorno, es como lo que podemos hacer mejor. Número 4, el peso es muy importante también. Hay una premisa que ya es muy sabida en la pesca de lobina y sobre todo con los señuelos de fondo como el Texas, Drop Shot, todos estos arreglos, es que entre menos peso hay una presentación más natural. Menos peso se traduce en que va a ir cayendo más lento, va a ir haciendo como más movimientos naturales en el agua, pero tampoco es un absoluto. A lugares más poco profundos obviamente necesitamos menos peso porque hay menos profundidad, pero el por qué y para ir más allá de esto es, ya adelanté un poquito cuando empecé a hablar de este error, menos peso va a ir cayendo más lento y nuestro lugar de interés en el flipping, sobre todo en lugares poco profundos con mucha vegetación, va a ser mientras vaya cayendo. Ya en el fondo de nada nos va a servir nuestro señuelo, sino mientras va cayendo. Entonces, si tenemos menos peso, digamos 3/8, un cuarto de onza, media onza cuando mucho, va a ir cayendo más lento, va a ir haciendo como más fluctuación, más sabrosa, más atractiva para los peces. Pero por el otro lado, en lugares más profundos necesitamos más peso, además de que pues, hay mayor distancia, pero también es para que se mantenga más adherido en el fondo, en nuestros lugares de interés. Digamos 3/4 de onza, una onza mínimo, media onza, para que si lo trabajemos no se despegue tanto del suelo, sino lo mantengamos más haciendo contacto, que es lo que nos interesa mucho también con nuestros señuelos. Un punto a considerar también en esta parte de la elección del peso es con el viento. Entre mayor viento se puede llevar nuestro señuelo, no lo puedes acomodar, sacar de nuestro lugar que nosotros queremos, o simplemente no vamos a sentir nada. Entonces cuando hay viento podríamos aumentar un poco más el peso para darnos un poco más de sensibilidad, lanzar más lejos o para que se mantenga en el sitio en el que nosotros queremos. Número 5, no trabajes de más el jig. El jig es un señuelo que por sí solo tiene muchísima acción. Mientras este está estático en el agua
aunque no lo movamos ni nada, todos estos pelitos, todas estas barbitas que vemos en la parte de aquí, van a ir haciendo fluctuación, aunque esté estático, no le estamos haciendo nada, está moviéndose, está actuando. Entonces, la mayoría de las veces las lobinas nos lo van a atacar cuando está ahí quieto, moviéndose únicamente. De ahí en más, pues bueno, hay que estarlo trabajando sutilmente. A mí me gusta dos formas principales. Una que es, lanzamos, dejamos que se hunda ahí, irlo arrastrando lentamente, bien arrastradito. Vamos sintiendo toda la estructura con nuestra caña y así va literalmente arrastrado por el fondo. De esta forma nos estamos percatando, uno, de cómo está el fondo, estamos como analizando toda la situación. Dos, cuando ya encontramos un lugar de interés sabroso, lo sentimos ahí muy rugoso, así como que muchas piedras muy interesantes, lo podemos dejar ahí quieto o lo podemos dar unos brinquitos en medio chiquitos, atractivos para generar un poquito más de atracción. O podemos trabajarlo de otra forma, que también es bastante sutil, es lanzar. Y lo podemos ir trabajando con brincos largos y lentos. Dejamos que hunda. Si se fijan la diferencia entre estas dos formas de trabajar, lo que les enseñé es únicamente con la pura punta de la caña. Uno es arrastrado, nada más lo vamos trayendo hacia un lado, vamos lateralizando la caña. Y el otro lo vamos haciendo hacia arriba, muy lento. Dejamos que se hunda y así sucesivamente. La diferencia, como comentábamos, arrastrado, pues va a ir raspando todo el fondo, ¿verdad? Y del brinco largo y alto, pues hagan de cuenta que aquí está el fondo, va a ser esto. Va muy pegado de todos modos al fondo, pero va siendo como un poquito más nadado, va haciendo también todo ese trabajo en el agua. Cualquiera de estas dos son muy buenas, son las que yo utilizo la mayoría de las veces, digamos un 80-85%. La otra es un poco más agresivo. Lanzamos, ya que estamos en un lugar de interés, pum pum, y dejamos quieto. Pum pum, dejamos quieto. Es decir, va a ir ting ting, como más agresivo, ¿no? Como si fuera un langostino que va escapando. No me gusta tanto esta forma, también es muy buena, pero yo soy más afín a las otras dos. Se me hace que puedo conocer más el fondo y he tenido muchísimo más éxito, incluso con lobinas grandes. Y por último, pero no menos importante, nuestro equipo de pesca. Es algo indispensable, sobre todo para pescar esta técnica de los jigs. Los factores a considerar por los que necesitamos un buen equipo es: número uno, si estamos pescando entre la cobertura, entre las plantas, entre la vegetación, estas nos van a hacer mucha resistencia y vamos a transmitir menos fuerza, nos van a quitar fuerza de nuestro hookset para encajar la lobina. Dos, si estamos pescando en lugares muy profundos, esta distancia de la línea también nos va a restar la fuerza de transmisión, más bien la transmisión de la fuerza hacia ese sitio. Algo que también tenemos que tomar en cuenta es el grosor de la boca de las lobinas. Entre más grandes las lobinas, digamos lobinas de 2, 3, 4, 5 kilos, van a tener muy grueso el cartílago de los labios, entonces también necesitamos más fuerza para penetrarlas. Entonces probablemente con los hooksets nos quedemos cortos si no tenemos el equipo adecuado. Es todo, es un todo. Línea número uno. A mí me gusta usar trenzada, 30, 40 libras. Razones por qué es que la trenzada, al ser menos elástica, es más rígida, va a transmitir muchísimo más la fuerza. Obviamente también tiene su parte de que es más resistente con menos diámetro, entonces también es un punto a considerar. Me gusta pescarla mucho si estamos flipeando entre la cobertura, así directa, ahí no hay tanto problema, no hay tanto tema. Y si estamos pescando offshore, ahí profundo, me gusta ponerle siempre un líder de fluorocarbono, porque es transparente la línea trenzada, ¿no? Entonces en esta parte nos hace invisible. Dos, tiene menos abrasión que la trenzada, es decir, si estamos pescando entre las piedras, vamos a estar rozando muy frecuentemente con esto. Y la trenzada, al ser varios hilos muy pequeños trenzados, pues se van a ir rompiendo, rompiendo, rompiendo pequeñitas partes y después en un buen hookset o en un atorón, ¡pac!, se va a tronar. Entonces ponerle un líder de fluorocarbono nos va a evitar esa parte, es más resistente a la abrasión, nos va a durar un poco más en esas partes con mucha estructura. Y bueno, para la caña, una heavy 100% indispensable, una medium o medium heavy nos va a quedar corta, nada más al dar al hookset se va a doblar la caña, pero no vamos a transmitir la fuerza que nosotros queremos, entonces caña heavy. Un tamaño intermedio o un poco larga, a mí me gusta 7.4 porque no estoy tan alto, 7.4 se me hace una versátil, me sirve tanto para flipear como para pescar offshore. Y ya en conjunto, se los desgloso, me gusta línea entonces 30-40 libras trenzada con líder 20-25 de fluorocarbono, caña 7.4, heavy, fast. Fast también es muy importante que lo requiramos. Si es una caña muy aguada, no transmitimos el hookset. Caña más rígida, o sea, hace fast, mayor transmisión del hookset. Entonces todos estos factores nos va a ayudar mucho, sobre todo para pescar esas lobinas grandes, para que concretemos bien esa captura. Si no damos un buen hookset, si nos falta fuerza, pues la lobina al momento de que brinque se va a sacar el señuelo, no va a quedar bien encajado, atravesado de lado a lado, entonces
A lo mejor nada más de un pellejito y se va a tronar. Mis amigos, muchísimas gracias por ver el video completo. Si ustedes creen que me faltó algún tip, saben de otro o me equivoqué en algo, pónganlo ahí en los comentarios, denle like y no olviden suscribirse para más videos tutoriales como este. Hasta la próxima.